Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y quiero darle la más cordial bienvenida a esta clase de diseño de una base de datos. ¿Qué se entiende por el diseño de una base de datos? Son aquellas actividades creativas que tienen como fin esquematizar los datos en tablas, vistas, consultas, disparadores, funciones y procedimientos, entre otros. Es decir, ¿qué es una tabla? Bueno, para la visión de una base de datos es una estructura organizada por filas y columnas, donde normalmente cada fila se denomina registro y cada columna se denomina campo. Y normalmente todos los datos que están dentro de la base de datos se organizan en función de tablas. Además de eso, se generan vistas. ¿Qué es una vista? Una vista es una visión particular de una tabla. Ejemplo, yo aquí tengo una tabla llamada empleado, el cual tiene la clave del empleado, el apellido y el nombre. Y la vista sería mostrar simplemente el apellido y el nombre. Es decir, una vista es el resultado de una consulta a una o varias tablas. Es decir, es el resultado de una búsqueda que se hace y una selección de unos datos que se hacen a una o varias tablas. Y esas consultas se hacen a través de un lenguaje que se denomina SQL, y aquí un pequeño ejemplo de lo que es ese lenguaje de programación, el cual nosotros lo vamos a utilizar e implementar. Una base de datos también incorpora algo que se llama funciones y procedimientos. Ellas son un grupo de instrucciones que se almacenan dentro de la base de datos, las cuales realizan trabajos muy específicos, por ejemplo, hacer búsquedas, hacen cálculos, hacer ordenaciones, en fin. Una función puede recibir n parámetros y solo retorna un solo resultado, y un procedimiento puede recibir n parámetros y de igual manera puede retornar n valores. ¿Cuáles son los pasos para el diseño de una base de datos? Primero, la recolección y análisis de requerimiento. Es la fase de la comprensión del sistema actual, que implica determinar los datos que ingresan al sistema, así como la información que se produce, y finalmente tener una visión clara de los procesos que se maneja el sistema. Fue la actividad que nosotros hicimos inicialmente. Para nosotros poder desarrollar y diseñar una base de datos y construirla físicamente, necesitamos primero tener una comprensión del sistema actual. Eso implica tener claro cuáles son los datos que se captura el sistema, cuál es la información que produce el sistema y sobre todo tener una visión clara de contexto de los procesos del sistema. El segundo paso en el diseño de una base de datos es el diseño conceptual, que consiste en construir un diagrama llamado modelo entidad-relación, el cual tiene como objetivo identificar las entidades involucradas en el sistema y ayuda a entender las relaciones de dichas entidades entre sí. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un modelo entidad-relación, donde dice que tenemos departamentos, los departamentos o las divisiones de una empresa, y donde dentro de ese departamento trabajan un grupo de empleados, y que a su vez hay un grupo de empleados específico que administran esos departamentos, y a su vez esos empleados tienen un grupo de hijos. El tercer paso que se utiliza para el diseño de una base de datos es el diseño lógico, y consiste en la elaboración del modelo relacional debidamente normalizado, es decir, la organización de todos los datos en tablas, vistas, funciones y procedimientos. Me explico. Después de que yo ya tengo el modelo conceptual, es decir, tengo una visión de contexto del sistema, yo debo comenzar a convertir esa visión de contexto del sistema en tablas, que son en última instancia los elementos que se van a incorporar dentro de la base de datos. Finalmente viene el diseño físico, que es la actividad que permite convertir el modelo relacional en modelo físico, como lo son tablas, registros, vistas, funciones y procedimientos. Para ello se trabaja con un sistema manejador de base de datos y con el lenguaje de consulta estructurado llamado SQL. Es decir, después de que ya tengo el modelo relacional debidamente construido y normalizado, es decir, después de que todos los datos los tengo estructurados en tablas y esas tablas de alguna manera se asocian o se relacionan, yo tengo que convertir cada una de esas tablas en código y decirle a un sistema manejador de base de datos
que construya a través de un código específico esas tablas físicamente dentro de un sistema. Es importante dejar claro que un sistema de gestor de base de datos, es decir, SMBD o DBSM, se encarga de todas las operaciones que se realizan sobre los datos, es decir, le permite al administrador de la base de datos realizar las siguientes actividades u operaciones sobre la base de datos: crear tablas, agregar registros, modificar tablas, eliminar registros, crear vistas y consultas, establecer niveles de acceso a la base de datos. En otras palabras, el sistema manejador de base de datos es un aplicativo que le permite al administrador de la base de datos interactuar con las tablas, y de igual manera le permite, ese aplicativo le permite a los datos o a las tablas interactuar con otros aplicativos o con otros entornos de trabajo. Finalmente debo agradecer su atención y por favor cuídense mucho.